Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hola a los que están, coméntenme y díganme que está todo bien. Hola Alexander, parece que estamos bien. Bienvenidos a la clase número 17 de Historia. Ya vean cuánto hemos avanzado. Hemos hecho mucho, hemos visto mucha materia y que bueno, todo bien, me parece. Acuérdense que estamos en el segundo eje de la parte de la PSU de Historia, que es el mundo en perspectiva histórica. Estamos hablando de historia universal y estamos pasando ya a Primera Guerra Mundial. Recuerden que ya la PSU, con los contenidos actualizados, parte desde el siglo XX en adelante y no toma otros procesos anteriores, sino que desde Primera Guerra Mundial en adelante, hasta la actualidad. Y vamos a empezar entonces con el repaso de la clase anterior. Como les estaba diciendo, vimos la década de posguerra, es decir, este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estos 10 años, estos locos años 20 que habíamos caracterizado la clase anterior. Partimos hablando sobre el Tratado de Versalles, este tratado que acordó el fin de la Primera Guerra Mundial y estableció las cláusulas para volver a un estado de paz y ver cómo se acordaban las distintas potencias, los costos de la guerra, cómo se ordenaba todo eso. Vimos las consecuencias de esa primera guerra, sobre todo con el predominio de Estados Unidos, un predominio económico, un dominio de tipo más económico y social. También vimos cómo se había convertido en el principal prestamista a nivel mundial de los demás países, y eso le había dado mucho poder, versus el predominio también y el desarrollo de la Unión Soviética como una gran extensión con otro modelo político, económico y social, que era el comunismo y el socialismo, y después de 1923 compitió con Estados Unidos por el dominio mundial, y eso es una causa de la Segunda Guerra Mundial, además. Y vimos cuáles eran los cambios sociales y culturales asociados a esta década, a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Hablamos sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral, a la vida pública, y vimos otros temas asociados a la moda también, y cómo la gente se fue despertando un poco de este trauma que significó la Primera Guerra Mundial, y además cómo se fue insertando nuevamente en la sociedad. Y vimos un tema económico muy importante que había marcado todo este proceso, que era la Gran Depresión de 1929, cuáles fueron sus antecedentes, características y las consecuencias para el modelo económico capitalista. Recuerden que esta crisis económica puso en jaque el dominio del sistema capitalista como el sistema económico a nivel mundial. Y eso, además de competir con el comunismo como sistema económico, también había hecho que entrara en crisis un poco el capitalismo. Y se respondió en Estados Unidos particularmente con este nuevo trato, el New Deal, donde se volvieron a aplicar prácticas intervencionistas, es decir, volvió el Estado a tener un papel más predominante, más protagonista en la economía, cosa que no había pasado con el comunismo, con el capitalismo, perdón, porque para este sistema el Estado tiene un rol secundario y solamente se deja el libre juego de la oferta y la demanda. Pero con esta crisis, que tal como León dice, parte con este martes negro, con la caída de la bolsa de valores en Nueva York en 1929, entra en jaque esto y hay que volver a aplicar
otros modelos económicos que habían sido un poco dejados de lado. Esto también trae consecuencias para Chile, lo habíamos visto, trae consecuencias a nivel mundial e incluso también afecta a Chile con el fin, entre comillas, del ciclo del salitre. También habíamos hablado un poco de eso. Bueno, hoy día, nuestra clase número 17 ya tiene que ver con otro tema, que es la Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional desde 1939 hasta 1945, y la parte 1. No vamos a hablar de Segunda Guerra Mundial hoy día propiamente tal, sino que nos toca para la próxima clase, pero vamos a ver qué pasó inmediatamente antes de esta Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de la clase son dos. Primero vamos a conceptualizar el totalitarismo como fenómeno político en una sociedad de masas. Y segundo, vamos a caracterizar los principales rasgos de los regímenes totalitarios de Stalin, Hitler y Mussolini. Es decir, el tema de la clase de hoy día es el totalitarismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de sistema político es y cómo se desarrolla en Italia, en Alemania y en la Unión Soviética, respectivamente? Que es donde se dice que se desarrollaron estos sistemas totalitarios. Pero antes de eso, tenemos que preguntarnos entonces qué son los totalitarismos, de dónde viene esa palabra, por qué se llaman así. Y hay que decir que los totalitarismos son ideologías o creencias que apelan a la formación de una única línea de pensamiento. De ahí viene lo totalitario, lo total, de que la idea es controlar la totalidad de los aspectos de la vida de la sociedad y de las personas también. Es una ideología entonces que tiene ese objetivo y que además se convierte en un sistema de gobierno, en un sistema político, al plantear la existencia de un único partido político, por ejemplo, y una única línea de pensamiento político donde se va a concentrar todo el poder en la figura de un líder, que son algunos de los que ustedes están viendo ahí en la imagen, donde aparece al lado izquierdo Benito Mussolini, el duce de Italia, y aparece Adolf Hitler en Alemania, que se convierten en los grandes líderes de esta época. Entre medio de este periodo entre guerras que nosotros habíamos hablado, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de la gran crisis económica de 1929, se vuelve a producir un golpe muy fuerte en la sociedad europea y se vuelven a cuestionar distintas cosas, desde el modelo económico hasta el modelo político y hasta las creencias mismas de las personas. Por eso, los totalitarismos surgen como una nueva alternativa de sistema político, de visión de mundo, y por ahí viene la palabra ideología, que las personas consideran atractivas en esta época y que permite plantearse una salida, un escape a todos los problemas que Europa está viviendo en este momento. No sé si me siguen. Por eso es importante recordar de dónde viene este concepto, el totalitarismo. Viene del control total de la vida de las personas, el control total del Estado, el control total de la política, y ver cómo un único sistema de gobierno puede controlar la vida de todas las personas, puede controlar todos los aspectos de la vida en sociedad. Ahí viene el totalitarismo como concepto. Y esa ideología fue la que empezó a surgir en algunos países de Europa. Y vamos a ver por qué ocurrió en ciertos países y no en otros. Y eso tiene que ver con el contexto social y político y económico que se estaba viviendo en Europa en este periodo. Seguimos hablando de la década de los 20, de la década de los 30 particularmente. Estamos entre 1920 y 1930, es decir, un poquito antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es importante saber eso también porque, como les digo, los procesos tienen distintos antecedentes, no ocurren de un día para otro, y por eso hay que retroceder un poco para ver por qué ocurren ciertas cosas. Y todo esto forma parte de la preparación del contexto para que surja nuevamente una guerra mundial con las características que vamos a ver más adelante. Pero en resumen, los totalitarismos son estas ideologías entonces que surgen en algunos países de Europa y que le dan una explicación única a la historia. O sea, no hay aquí diversidad de pensamiento, ni diversidad de creencias religiosas, ni políticas, sino que el totalitarismo apela a una explicación única de la sociedad, de la historia, a un único sistema económico, a un único partido político. Vamos a verlo ahora con las características principales de estos sistemas de gobierno.
Ahí tenemos entonces un listado de cuáles son las características comunes de los totalitarismos. Vamos a decirlo en plural porque no es una única forma, que no ocurrió en un único país, sino que se dio de distintas formas en los 3 casos que vamos a ver hoy día. Pero una de las características comunes tiene que ver, como ya les decía, con la primacía del Estado, es decir, el Estado como el gran agente controlador de todo, el gran agente que maneja la política, la sociedad y la economía, además de manejar los medios de comunicación, la prensa, etcétera. El Estado por sobre todo. Ahí Benito Mussolini decía que todo estaba en el Estado, todo era por el Estado y para el Estado. O sea, toda la vida se llevaba alrededor de las necesidades del Estado. ¿Por qué esto? Porque se decía que había que volver a imponer el orden y la estabilidad económica en Europa después de este golpe que significó la crisis del 29. Por lo tanto, el Estado era el único capaz de solucionar todos esos problemas con la gravedad que significaba. Tu pregunta, Alexander, la de comparando un poco el sistema y la dictadura en Chile, vamos a responderla después porque es bien compleja, pero es una muy buena pregunta. Vamos a ver que se confunde de repente la dictadura de Pinochet con este tipo de sistema político, pero no es lo mismo. Pero ya vamos a ver bien por qué. El totalitarismo también, los totalitarismos apelan a la formación de un partido único, es decir, solamente se permite el funcionamiento de un único partido político. No es como existe ahora una política que podríamos caracterizar como diversa, con muchos partidos políticos de distintas tendencias, de distintas creencias, sino que aquí solamente funciona un único partido con una única línea de pensamiento, un único objetivo político, y por lo tanto se eliminan todos los oponentes y todos los adversarios políticos que se puedan tener. Solamente puede funcionar un único partido político. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se impone un partido único y cómo se impone el Estado por sobre las personas? A través de una política que se llama del terror, una política represiva, donde el objetivo principal es eliminar a los adversarios, eliminar a los oponentes, a cualquier oponente que pueda surgir a este sistema. Y eso se hace a través principalmente de la represión policial, del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, como garantes del orden social y además como estos agentes que eliminan cualquier intento de oposición para mantener el totalitarismo como superior a todo lo demás. Para eso hay que ejercer esta política del terror. Y además, como ya habíamos visto, el culto al líder, el líder que se personifica en Hitler, en Mussolini y en Stalin, en la Unión Soviética, tienen que ser personas de mucho carisma, personas de mucha personalidad, que llamen a la gente, que sean atractivas para las personas y que por lo tanto tengan el favoritismo de todas las personas. Por eso existe aquí un culto al líder, un culto personal al líder. El líder se admira, se quiere, se ama, es una persona que atrae muchos sentimientos y que tienen que ser positivos, por supuesto. La gente tiene que rendirle honores a esa persona. Y además, los totalitarismos apelan a la expansión de su sistema político en el mundo, apelan a la idea de casi la formación de un imperio, como lo habíamos visto hasta antes de la Primera Guerra Mundial, a fines del siglo XIX. Habíamos visto que existían imperios todavía, y el imperio alemán, por ejemplo, existía hasta ese momento, que era el Segundo Reich, y por eso Hitler se plantea la formación de un tercer Reich, es decir, un tercer reino, que se convirtiera en un imperio. En eso se basa la idea del expansionismo, de expandir las fronteras del imperio o del país para formar una gran área que pueda ejercer influencia sobre los demás países. Y para eso, por supuesto, que se necesita un armamento y una formación militar acorde a esas necesidades. Por eso el armamentismo y el expansionismo son conceptos que van unidos. No sé si me entienden. Que tengo que tener una cantidad de armamento suficiente para poder defender el régimen que se está tratando de imponer. Hay que tener una capacidad militar activa y por lo mismo, para eso es que se forma todo ese cuerpo para poder expandirse por el resto de los países, que es el objetivo inicial de estos regímenes totalitarios.
Hay un usuario aquí que pregunta si se puede explicar nuevamente la política del terror, antes que se nos pase. Habíamos dicho entonces que la oposición a cualquier grupo o persona que quiera, que no esté de acuerdo con estos sistemas totalitarios, hay que reprimirlos, hay que eliminarlos. Y por eso la fuerza policial y las fuerzas armadas tienen que estar preparadas para eliminar a cualquier oponente. Y eso se llama política del terror, porque se ejercen prácticas como la detención masiva de personas, el establecimiento de campos de concentración, lo vamos a ver más adelante, deportaciones de personas, y todas esas prácticas se engloban en este concepto de la política del terror. ¿Por qué se llama así? Porque va generando un temor en las personas. Esta idea de que no hay que desobedecer al líder o no hay que desobedecer el sistema ni al Estado, porque si no me puede ir mal o me puede pasar algo. Por eso es que este concepto responde a lo que se llama la política del terror. No sé si ahí te queda más claro. Y hay una diferencia, ahí como me están comentando también, entre autoritarismo y totalitarismo, y que es una de las claves para diferenciar la dictadura de Pinochet en Chile con los totalitarismos que estamos viendo hoy día en Europa. Los totalitarismos, como yo les decía, se basan en una ideología, en una visión de mundo que va permeando a todas las personas, que las va contagiando con una creencia particular. Por eso el partido único también se encarga de transmitir esa ideología, que es única. En el caso de Chile no pasó eso, si bien se eliminaron los partidos políticos de oposición, se eliminó el Partido Comunista, el Partido Socialista, por ejemplo, no se alcanzó a establecer esta ideología que fuera cambiando el pensamiento de las personas. Si bien ese fue el objetivo, pero en el caso de la dictadura de Pinochet no pasó así, pero sí fue un régimen autoritario, sí fue un régimen de control y de represión policial que tiene las características un poco que estamos viendo acá, pero se diferencia con ese pequeño detalle quizá en que la dictadura pinochetista no alcanzó a establecer una ideología, una creencia o una visión de mundo particular que se impusiera sobre las demás, sino que siempre fueron existiendo, a pesar de manera clandestina, otras creencias y otros sistemas de pensamiento que fueron configurando una oposición. No sé, espero que quede claro. Por eso, es una discusión que se mantiene hasta el día de hoy, pero no se caracteriza el régimen de Pinochet como un totalitarismo, sino que se hace la diferencia con estos sistemas de Europa. Y se dice que más bien el concepto que le queda mejor es el de autoritarismo, que es una dictadura cívico-militar de carácter autoritaria. Bien. Teniendo en cuenta estas características comunes, vamos a hablar entonces de ciertos casos particulares donde se desarrollaron estos sistemas de gobierno totalitarios. Y ahí ustedes están viendo otro factor que es importante para entender cómo avanzan estos sistemas totalitarios en los países de Europa, puesto que también se entiende como una amenaza el tema del comunismo de la Unión Soviética. Desde que se formó la Unión Soviética en 1923, en algunos países se fue generando la idea de que el comunismo era algo tenebroso, era algo oscuro, era algo malo. Y por eso el totalitarismo, estas ideologías, tienen tanto éxito porque se plantean como única alternativa para detener el avance del comunismo en Europa y en el mundo. Por lo tanto, se genera también a través de la publicidad, como ustedes lo están viendo en la imagen, la idea de que hay que apagar, hay que detener el avance del comunismo. Y estas ideologías extremas, tan totalitarias y tan extremas, tal como lo estaba diciendo antes, tienen éxito puesto que permiten pensar a las personas que es la única forma de salir de la crisis y además de no caer en un sistema comunista, como se pensaba que traía supuestas consecuencias nefastas para la sociedad y para el mundo. Por lo tanto, por eso también la gente se fue creyendo en estas promesas y en este sistema totalitario de poder acabar con esa amenaza. Y por eso lo que ustedes están viendo ahí es un poco como una burla quizá hacia el comunismo que está representado por la bandera. Ahí en rojo está el signo del comunismo, el martillo
y la voz, y hay un niño europeo, quizá italiano, que está apagándolo, está apagando la llama del comunismo. Y por eso la frase de abajo dice que con todos nuestros argumentos apagaremos su ardor. Es otro de los factores que permiten explicar cómo avanza el totalitarismo como sistema político y llega a expandirse tan rápidamente por estos países. Es otro de los factores que permite explicar el triunfo de estos sistemas de gobierno. Bien, la pregunta de Daniel, que dice que el expansionismo en su ejecución versus el colonialismo fue organizado. Me refiero a que Mussolini con Hitler llegaron a acuerdo donde expandirse. No es que ellos hayan acordado expandirse por el resto del mundo, sino que los dos tenían visiones parecidas con respecto al expansionismo. Los dos pensaban que su propio país tenía que ser la principal potencia mundial, tenía que ser el país más grande a nivel mundial. Por lo tanto, eso implicaba aplicar políticas expansionistas. No es que los dos hayan dicho como yo voy acá y yo voy a otro lado, sino que van coincidiendo objetivos de gobierno y objetivos políticos dentro de estos sistemas de gobierno, porque los dos, tanto Italia como en Alemania, son sistemas totalitarios. Por lo tanto, tienen las bases, sus fundamentos son parecidos, son muy similares. Bien, vamos a hablar entonces de estos tres casos donde se desarrollaron sistemas totalitarios. Y vamos a hablar primero del fascismo en Italia, donde hay que recordar que si bien Italia no fue uno de los países más golpeados por la Primera Guerra Mundial, sí quedaron bastante resentidos con el tema de no haberse expandido, no haber ganado territorios, tantos territorios como ellos pensaban, y ahí hay una decepción importante en la sociedad. Y además Italia viene saliendo de una crisis económica y social bastante importante con el tema de los desastres provocados por la guerra y además por el impacto de la crisis económica de 1929. Por lo tanto, hay un clima ahí que es propicio para el surgimiento de ideologías extremas, como pasó con el fascismo. Antes de 1921, Benito Mussolini, que es la persona que habíamos visto al principio de la imagen y la que se ve al fondo de esta primera imagen, formó el grupo paramilitar que se conoció como los Fasci Italiano de Combattimento, un grupo de combate que se planteó el objetivo de volver a levantar Italia, recuperar la grandeza, entre comillas, perdida de Italia y volver a posicionarla en el mundo como el gran país que era. Así que ese es el antecedente directo de la formación del Partido Nacional Fascista que se conformó en 1921. Pasó de ser un grupo paramilitar, como les digo, a cargo de Mussolini, a ya un partido político oficial, con jerarquía y con organización que ya después de 1921 comenzó a tener influencia sobre el resto de la sociedad. Y ya al otro año, en 1922, se realiza lo que se conoce como la Marcha sobre Roma, que es la marcha propiamente tal de los partidarios del Partido Nacional Fascista, los miembros de este partido, sobre la capital de Italia, levantando la figura de Mussolini como principal líder y pidiendo la transformación del sistema político que hasta ese momento estaba predominando en Italia, que era una monarquía, a cargo del rey Víctor Manuel III. Se pedía su destitución y el cambio de gobierno hacia uno donde el Partido Nacional Fascista fuera el más importante. Esa presión que se ejerce, esa marcha sobre Roma, permite que Víctor Manuel III renuncie a su cargo y se establezca un gobierno de coalición o un gobierno de transición donde Benito Mussolini va a pasar a formar parte como primer ministro. Y eso ya va marcando el avance cada vez más progresivo del fascismo como ideología en Italia. Si ustedes se fijan ahí y observan un poco la imagen, se entiende que todas las personas van en fila dirigiéndose hacia la figura del líder, el duce, como se conoce en Italia, que es Benito Mussolini. Todos van caminando en pos de llegar a su persona.
Y se observa este símbolo que ustedes están viendo ahí, y que también se ve en el símbolo del Partido Nacional Fascista, en el logo del Partido Nacional Fascista, que es el facho. De ahí viene la palabra fascismo. Y el facho, que es como una especie de pilar que ustedes pueden observar, es un símbolo de poder que usaban los emperadores en la época del Imperio Romano. Y por eso se recupera ese símbolo como símbolo de poder y se hace parte del Partido Nacional Fascista. Por eso es que nosotros conocemos esta ideología totalitaria como fascismo, porque viene justamente del facho, de este símbolo de poder que viene de la época del Imperio Romano, pero se recupera, se reinterpreta como este símbolo de poder, y que por eso aparece en la mayoría de las imágenes que apelan al fascismo. Así que en resumen, ya a partir de 1922 es que el fascismo toma fuerza en Italia y se constituye como un partido de masas, un partido que moviliza a muchas personas. La pregunta, claro, por los fachos, que nosotros los conocemos acá, tiene que ver con las personas de derecha principalmente, y que viene justamente de acá, de que el fascismo o los totalitarismos se plantean en oposición al comunismo, se plantean en oposición a los partidos de izquierda. Por lo tanto, quedó como una expresión que se ocupa para nombrar a las personas de derecha y a las personas que en algún momento fueron partidarias del régimen de Pinochet o que fueron partidarias de este tipo de sistemas, que son los que estamos viendo hoy día. Y ahí se engloba, claro, quizá a todas las personas de derecha, como los piñeristas, etcétera, pero se ocupa para varias cosas, se va como expandiendo un poco. Bien, si vimos las características comunes del fascismo, de los totalitarismos, perdón, y en cuanto a las características del fascismo italiano, tenemos que decir que se opone a la libertad individual y el derecho a opinión, obviamente porque las necesidades de las personas están supeditadas a las necesidades del Estado, es decir, las necesidades del Estado son más importantes que las necesidades de las personas. Y por eso se eliminan o se reprimen derechos individuales como la libertad individual, el derecho a opinión, etc. Y por eso también se censuran los medios de comunicación o se ocupan para fines del Estado, para propósitos de difundir el partido, difundir las ideas del Estado, etc. Además, la familia tradicional como pilar básico de la sociedad. En la familia tradicional estamos hablando de una familia europea, por supuesto, una familia compuesta por papá, por mamá, por los hijos. Y aquí es importante decir esto porque suena quizás un poco obvio, pero la familia tradicional permite la reproducción, entre comillas, de esta ideología en los hijos. O sea, los niños también son un objetivo fundamental de estas ideologías, porque se van educando de a poco en torno a esta ideología y a los postulados de esta ideología. Y por lo tanto se van preparando y entrenando desde muy pequeños, que es la imagen que ustedes están viendo ahí, proyectada. Se van entrenando también militarmente a los jóvenes desde muy temprana edad. Por lo tanto, la familia tradicional tiene que configurarse como tal para poder reproducir el sistema político y que se mantenga a lo largo del tiempo, que también es uno de sus objetivos. Ya habíamos hablado de que el líder tiene que ser un líder único y su poder tiene que estar centralizado y absoluto, es decir, tiene que estar concentrado en su persona y además tiene que ser superior a todos los demás. Todos se tienen que someter a los designios de este líder, que es el que va a guiar los caminos de los países bajo los cuales se va a imponer el totalitarismo. La autarquía como sistema económico es uno de los principales pilares en términos económicos, que tiene que ver con la autosuficiencia y con la capacidad de crecer a nivel local, crecer económicamente a nivel local. El fascismo y el nazismo y los totalitarismos en general plantean un sistema que se llama corporativo o el corporativismo, que tiene que ver con la formación de corporaciones o de industrias que sean capaces de sustentarse por sí mismas y de establecer un comercio a nivel local que no dependa de otros países. Es decir,
plantea un modelo que nosotros ya vimos en algún momento de la clase, que tiene más que ver con el crecimiento hacia adentro, con el crecimiento a nivel local, más que con el crecimiento hacia afuera, ¿se entiende? A eso va la palabra autarquía, a la independencia en términos económicos. Y también tiene que ver con esta idea de la superioridad del país o la superioridad de la raza, que no depende de ningún otro país, no depende de ninguna otra economía. Por eso no hay economía superior a la que podría plantear el fascismo. Y ahí la pregunta de Liv, que dice que el sistema económico autárquico, no autarquía, se basaba en producción de ¿qué? Generalmente en producción industrial y en producción armamentista, de armamento. Por lo tanto, la industria aquí es muy importante. Las manufacturas, los metales, en eso se basa una economía autárquica, que es la que plantea este tipo de sistemas. Además, por supuesto, el nacionalismo como una de las corrientes más importantes de pensamiento, y que no es necesario, yo creo, detallar más en eso, pero como levantar a la nación como la más importante y generar también un sentimiento de pertenencia de las personas hacia la patria, hacia el terreno, hacia el país donde ellos nacieron. Eso es muy importante para la fidelidad que mantengan las personas con el líder, para mantener esa fidelidad y esa obediencia al líder. Y además, como ya lo vimos, el partido político único, que en este caso es el Partido Nacional Fascista, y además se plantea la expansión territorial como uno de sus fundamentos. Ya lo vimos también como parte de la formación de un imperio que tenga cada vez mayor áreas de influencia. Y aquí es importante nombrar la expansión hacia Etiopía, hacia África, que generó Italia hacia 1935. Conquistó Etiopía y se convirtió en una de sus colonias, como ya también lo habíamos visto hasta antes de la Primera Guerra Mundial, que incluso fue uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, este tema del expansionismo y el colonialismo. Ok, vimos lo que pasaba en Italia, vamos a ver ahora qué ocurrió en Alemania, con el caso del nazismo en Alemania. Alemania también, ya lo habíamos conversado, es uno de los países más golpeados por la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles los culpó y los responsabilizó casi de la guerra y le impuso pagar los costos de la guerra y pagar indemnizaciones a los países europeos. Por lo tanto, en Alemania la sociedad estaba muy resentida con las cláusulas del Tratado de Versalles y también se convirtió como en caldo de cultivo para estas ideologías extremas. Por eso, ya hacia 1921, la misma fecha de formación del Partido Nacional Fascista en Italia, se forma el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi en Alemania, al mando de Adolf Hitler, que se convirtió en el líder de esta fuerza política. Y hacia 1923, es decir, 2 años después de formado el Partido Nacional Fascista, se produce un golpe de Estado que se conoce como el Putsch de Múnich, donde Hitler intentó tomar el poder a la fuerza y sacar al régimen político que estaba predominando antes. No le resultó, sino que Hitler fue tomado prisionero y estuvo 1 año encarcelado, donde alcanzó a escribir un libro que es un clásico de la historia de esta época, que es Mi lucha o Mein Kampf, donde empezó a ilustrar sus principales ideas con respecto al sistema político que tenía que regir en Alemania. Y una de las principales ideas de ese libro, lo que ustedes están viendo ahí en esta lista, que primero tiene que ver con el poder dictatorial, es decir, con el ejercicio de un gobierno donde haya un líder que concentre todas las funciones y que se imponga por la fuerza incluso, pero que concentre todas las funciones políticas. Además habla del rearme, es decir, de la recuperación del ejército por parte de Alemania. Recuerden que se le había impuesto a Alemania en el Tratado de Versalles, se le había impuesto la prohibición de formar un ejército y por lo tanto sus fuerzas militares estaban paralizadas. Hitler apela al rearme, es decir, a la recuperación de esa fuerza militar y de volver a posicionar a Alemania como una potencia industrial, una potencia armamentista también grande a nivel mundial, como ya lo había sido hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Alemania se convierte en potencia industrial
junto a Gran Bretaña, junto a Francia, Bélgica, etc. También apela a algo que ya habíamos visto, que es la superioridad de la raza aria, que es el origen de los europeos y que según Hitler hay que volver entonces a la pureza de la raza, volver a la pureza de la primera raza europea. Y eso es lo que se conoce como la raza aria, y recuperar esa pureza que ya lo habíamos dicho. Y para eso hay que eliminar a razas que se consideran inferiores, como los gitanos, los negros y los judíos, que empiezan a formar parte de esta persecución que propone Hitler. Y además también, al igual que Mussolini, plantea la idea de la expansión territorial como parte de la formación de un imperio, de este tercer Reich, como se conoce, este tercer reino, que para Hitler era nombrado como el espacio vital, un espacio a nivel mundial que se conociera como el espacio vital, donde el nazismo iba a ser la principal fuerza política y donde Alemania se impusiera por sobre los demás países. Ese era el objetivo de Hitler, formar este espacio vital a nivel mundial. Y para eso el expansionismo y el armamentismo son características fundamentales. Por eso Alemania también, después del avance del nazismo como partido político, se plantea una producción industrial muy grande y la construcción de obras públicas de infraestructura muy alta, que va a empezar a generar empleo, va a empezar a mover la industria nuevamente de Alemania para poder recuperarla, entre comillas, y que vuelva a su posición predominante como potencia mundial, que era uno de sus objetivos. Esta es la época de, como me están preguntando, de Ana Frank, justamente, que es una familia judía que está escondida en un departamento, me parece, y que cuenta la historia. Estamos en esa época, justamente, donde después de la imposición del nazismo empieza la persecución a estos grupos que se consideran inferiores. ¿Cómo avanza el nazismo como partido de masas, como este concepto que apela a el agrupamiento de cada vez más personas en torno a esta ideología? Y ahí ustedes ven las elecciones parlamentarias en Alemania, donde el partido nazi tiene cada vez más adeptos, tiene cada vez más cargos alcanzados en el Parlamento, es decir, tiene cada vez mayor cantidad de políticos involucrados en el Parlamento. Ya en 1928, 7 años después de formado el partido nazi, solamente hay 12 escaños en el Parlamento, versus 2 años después, en 1930, donde superan los 120 aproximadamente los cargos que ocuparon miembros del partido nazi en el Congreso. Y ya en 1932 tenemos el doble, 230 personas que son miembros del partido nazi y que se convierten en diputados o senadores del Reichstag o el Parlamento alemán. Así que ahí se ilustra, se ve cómo avanza el nazismo como un partido de masas y cómo alcanza cada vez más puestos políticos y por lo tanto influye cada vez más en el sistema de gobierno de la época. Ya hacia 1933, Hitler es nombrado canciller de un gobierno también de transición, de coalición, como también vimos en el caso del fascismo, y a partir de ese momento, a partir de la década de los 30, ya se empieza a imponer el programa de gobierno que había planteado Hitler. Este sistema autoritario, totalitario, que pretende expandirse a nivel mundial y que persigue violentamente a sus oponentes, entre ellos a los comunistas, socialistas y otros grupos sociales como los judíos, los gitanos, los homosexuales, como me estaban diciendo, y otros grupos. Y aquí comienza este triste fenómeno conocido como el Holocausto, que tiene que ver con la deportación y la muerte masiva de judíos, y que se explica en torno a estos objetivos que tenía el nazismo a nivel mundial. Bien, y el último de los casos que vamos a ver, que se considera como una ideología totalitaria y como un sistema totalitario, es el estalinismo de la Unión Soviética. Si bien es distinto del fascismo y del nazismo, porque tienen una ideología distinta, tienen un sistema de creencias diferente,
aún así se considera como un sistema totalitario. No sé si se entiende esta diferencia que es importante. El fascismo y el nazismo tienen bases ideológicas parecidas, tienen sistemas económicos parecidos, tienen sistemas políticos parecidos. El estalinismo y la Unión Soviética plantea un sistema totalitario, pero en base a un sistema comunista, socialista, que es muy distinto al que se desarrolló en Italia y en Alemania. Pero aún así los tres forman parte de estos totalitarismos, que es el tema de la clase de hoy día. Y después de 1924, cuando muere Lenin, que es uno de los principales líderes de la revolución de 1917, la revolución rusa, un tema que vimos en la clase pasada, después de su muerte se desarrolla una disputa interna en el Partido Comunista Ruso sobre quién va a suceder en su cargo de secretario general del Partido Comunista, que es el máximo cargo de dirección dentro del partido. Y finalmente en 1928 se impone Joseph Stalin, y que se convierte también en secretario general del Partido Comunista y en el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, ya en 1941. Eso hace que él concentre una cantidad de poder político que es muy, muy alto, y se desarrolla lo que se conoce como el estalinismo en la Unión Soviética. Y eso está fundamentado en el control absoluto del Partido Comunista sobre el Estado. Es decir, tenemos aquí de nuevo la imposición de un partido único, que es una de las características comunes de los totalitarismos. Y además el líder, que también es importante en este sistema, tal como Mussolini y como Hitler, también Stalin ejerce un carácter personalista y autoritario en la sociedad. Es decir, es un líder atractivo y además es un líder represivo y controlador que mantiene todo bajo su mandato, bajo el mandato del líder. Y además también ejerce lo que conocíamos como la política del terror, esta política represiva de eliminación y de control de la oposición política, y que tuvo su máximo momento en lo que se conoce como la Gran Purga. Este concepto alude a las deportaciones de personas, masivas de personas, al establecimiento de campos de concentración, trabajo forzado y a la represión y a la detención de muchas personas que se consideraban oponentes al comunismo de la Unión Soviética y al estalinismo como sistema político. Así que, si se van dando cuenta, como para ir englobando un poco la clase de hoy día, hay características comunes a estos tres sistemas, al fascismo, al nazismo y al estalinismo, que por eso se consideran estos tres sistemas como sistemas totalitarios, que van a caracterizar el periodo entre guerras y que también van a llevar a una tensión constante entre estos países por la predominancia de cada uno a nivel mundial. Y esto se va convirtiendo también en antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, porque llegamos a un extremo de hacer política, a una represión muy alta que va a empezar a generar una nueva crisis a nivel mundial. Y eso es lo que va a detonar después en la Segunda Guerra Mundial, junto con otros factores que vamos a ver la próxima clase. Entonces, si es que no hay dudas hasta el momento con respecto al contenido, vamos a pasar a los ejercicios ya de la clase de hoy día. Gracias por la explicación ahí del caso de Ana Frank, que hay una película también que pueden ver que es muy bonita, es muy triste, pero va contando un poco la vida de Ana Frank y se entiende un poco más el contexto en el que estamos, donde están sucediendo todos estos fenómenos. A grandes rasgos, pregunta Daniel, ¿cuál es la diferencia entre socialismo, nacionalsocialismo y comunismo? Bien, hay que entender ahí que socialismo y comunismo son conceptos que van interrelacionados, que están unidos. El socialismo es uno de los caminos, es uno de los sistemas políticos y económicos para llegar a una sociedad comunista. El comunismo es un objetivo a nivel global de sistema, de vivir en comunidad, de tener una propiedad colectiva de la tierra, de acabar con el sistema capitalista y de ejercer un sistema que alcance la igualdad para todos. Ese es como el gran objetivo del comunismo, y el socialismo es una de las formas para llegar a eso, es como el camino político para llegar a eso.
Por eso esos dos conceptos están relacionados. En cambio, el nacionalsocialismo es el sistema que se desarrolló en Alemania con Hitler, que es el nazi, el partido nazi. Y no es que sea socialista, que se puede confundir con este término de nacionalsocialismo, sino que es muy distinto al sistema de la Unión Soviética, pero plantea también el desarrollo de la industria, por ejemplo, plantea el desarrollo nacional como una de las cosas más importantes, pero está en contra del sistema comunista y del sistema socialista, porque no plantea la igualdad para todos, sino que plantea solamente la superioridad de un grupo social. Y es contrario, como dice Seba, al liberalismo, el socialismo de la Unión Soviética, claro. En cambio, el fascismo y el nazismo no están en contra del sistema capitalista de por sí, pero sí requieren de tener un desarrollo industrial local para poder imponerse frente a los demás países. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.